Hoy vamos a hacer aquí un video con este equipo. Ya lo presentemos en el video de nuestro canal, el número 106. Es un analizador de impedancias y de materiales. Lo que hicimos en ese video fue calibrarlo y hicimos la compensación de una fixtures o de un accesorio que era para medir la permitividad de materiales. Diferentes materiales tienen diferentes permitividad y es necesario saber ese tipo de valor. Entonces la permitividad, por ejemplo, para explicarlo a grandes rasgos, vamos a aplicar, si tenemos dos cargas separadas y a través de esas dos cargas va a pasar energía eléctrica de una a otra, eso va a ser a través de un medio, puede ser el vacío, puede ser el aire, puede ser un pedazo de mica, un pedazo de cristal, un pedazo de teflón, lo que sea. Entonces ese material va a interactuar de alguna manera con esta energía y el cual ese material va a absorber parte de esa energía. El 100% de lo que mandemos de un lado a otro no va a pasar de un lado a otro por la sencilla razón de que tenemos un medio entre los dos. Y eso es prácticamente lo que es la permitividad, es la medida de ese medio. Es la habilidad de un medio para guardar energía eléctrica, eso es lo que es la permitividad. Otra definición puede ser la permitividad que vamos a medir aquí, es la permitividad relativa, que también se conoce como constante dieléctrica. Muchos libros de texto dicen constante dieléctrica, aunque en realidad no es una constante, ya que varía con temperatura, con frecuencia y todo eso. Okay. Como vamos a medir aquí tenemos epsilon, que es la letra que define permitividad, epsilon R' y epsilon R sub'. Esto es un número complejo, este es el producto imaginario y este es el real. Aquí el producto imaginario vamos a tener muy poco, entonces solo vamos a tener el real, que va a ser el valor de la permitividad relativa que vamos a tener ahí. Okay. Hay que tener, como es una proporción, o es la relación entre la cantidad de energía eléctrica almacenada en el material, pero vamos a tener que aplicar un voltaje. Ojo que este voltaje tiene que ser constante para que tenga ese valor. Si no hay voltaje, no, por la sencilla razón de que pongamos un material entre dos cargas, mientras no apliquemos un voltaje no va a pasar nada ahí, ¿no? Esa relación es lo que es una relación con la almacenada en el vacío también, es lo que vamos a hacer, la proporción esta que vamos a medir aquí, ¿no? Por lo tanto, la constante dieléctrica también se conoce como permitividad relativa, como dijimos, pero la constante dieléctrica que vamos a medir aquí es una proporción entre dos cantidades, no tiene dimensiones ya que es una proporción. Por ejemplo, la constante dieléctrica se define como K de kilo, que sería igual a epsilon dividido por epsilon sub 0, que es la relación entre su permitividad, que es la epsilon, y la permitividad del vacío, o E sub 0. Esa es la fórmula para hallar la constante dieléctrica. Okay. Entonces vamos a sentar aquí un material dieléctrico. Un material dieléctrico se define también como un material el cual tiene baja conductividad pero una constante eléctrica mayor a 1. Lógicamente para tener baja conductividad no puedes poner un conductor, tiene que ser un aislador, digamos un aislamiento, pero que su constante eléctrica tiene que ser mayor a la del aire, si no, no nos sirve como un dieléctrico. Y eso, al ponerlo ahí, a nosotros poner entre dos cargas o entre dos placas, es lo que se hace prácticamente un capacitor. Cualquier momento en que tengamos dos polos opuestos, tenemos una capacitancia, aunque sea aire o lo que sea. Hay capacitores de aire que se usan en los radios analógicos, que los movías y movía la capacitancia y así te podías sintonizar a las diferentes estaciones. Era un capacitor con su dieléctrico era aire, ¿no? Entonces, al meter nosotros el dieléctrico entre las dos placas, la capacitancia va a aumentar. Entonces, eso es lo que se hace prácticamente con este equipo, es checar la permitividad relativa para ver qué vamos a necesitar para aumentar capacitancia en un capacitor, o qué vamos a necesitar para hacer el dieléctrico de un cable coaxial, el teflón que tiene alrededor. Todo eso se diseña con ese tipo de equipos para saber esos valores, ¿no? Por ejemplo, la capacitancia, después de introducir un dieléctrico dentro del capacitor, es igual a la constante dieléctrica por el valor de la capacitancia inicial que tenía. Entonces tenemos que multiplicar el valor inicial por la constante dieléctrica y nos va a dar la capacitancia que va a tener ese capacitor cuando le insertemos el dieléctrico, ¿no? Como nota, también hay capacitores que tienen más de un dieléctrico. Incluso se insertan combinaciones de estos, incluso líquidos, como puede ser un capacitor electrolítico, el cual tiene un rollo de un papel especial y tiene un líquido
que usualmente cuando ese líquido con el tiempo se expira, porque el líquido se fuga o explotan los capacitores, y entonces ya cambia todo el parámetro, sobre todo la resistencia interna, equivalent series resistance del capacitor, y también cambia su capacitancia. Por eso esos están hechos con líquido y son varias combinaciones de dieléctricos también. El campo eléctrico va a alinear las moléculas y depende de la magnitud del campo dieléctrico y de la temperatura, como dijimos, la permitividad. Entonces, lo que hace el campo eléctrico, alinea las moléculas dentro de ese dieléctrico, y eso es lo que crea que haya más capacitancia. Cuando tenemos un capacitor, pues tenemos dos polos opuestos y le metemos un medio entre medio de ellos, ¿no? Okay. Como aquí vemos en que tenemos la permitividad relativa, es un número complejo de dos partes. Esta es la parte imaginaria, esta es la parte real, y esta es como se define como epsilon r primo y epsilon r doble primo, y estas se exhiben de dependencia de frecuencia. O sea, que esta es la frecuencia, esta es la magnitud. Aquí se mide U en unidades, aquí vemos que está en unidades y aquí está en unidades también. Ahora vamos a ver cuando medamos y vamos a comparar los dos, la parte imaginaria y la real. Otra cosa que hay que tener importante es que la magnitud de la permitividad dieléctrica disminuye con respecto al aumento de frecuencia. Aquí nada más tenemos de 1 MHz a 1.8 GHz, que es el límite de este equipo, pero si tuviera mucha más frecuencia, la magnitud de la permitividad va a disminuir con respecto al aumento de frecuencia. A mayor frecuencia vamos a tener menos permitividad, magnitud de permitividad. También a frecuencia suficientemente baja, la permitividad dieléctrica es constante y el valor es real. Como aquí ahorita vamos a ver, aquí va a estar constante toda la permitividad a lo largo de 1 MHz a 1.8 GHz, porque es frecuencias prácticamente más bajas. Entonces las constantes, y va a ser el valor real, porque el valor imaginario va a ser muy pequeño, va a ser de miliunidades o de microunidades. Entonces lo vamos a ignorar y nada más vamos a tener el valor real, no vamos a tener que realizar un cálculo de número complejo, porque tendremos solo el valor real, ¿no? Entonces, de hecho, de otra manera, la permitividad de un material es la obstrucción que produce el material en la formación de un campo eléctrico. Una constante dieléctrica más alta significa una permitividad de relativamente más alta, lo que va a sugerir que es una mayor resistencia al campo eléctrico. También hay varios tipos de permitividad. Está la permitividad absoluta, que dijimos que es la permitividad del vacío o el espacio libre. La permitividad relativa, que es la que vamos a medir aquí, que es la permitividad en relación con la permitividad del vacío, es el proporción. Y luego hay también la permitividad estática, que es la permitividad de un material cuando se expone a un campo eléctrico. Estos equipos prácticamente, como dije, se usan para diseñar condensadores y líneas de transmisión en aplicaciones como de corriente alterna, como puede ser de frecuencias de audio, radiofrecuencias RF o microondas incluso. Entonces, ahorita vamos a realizar algunas mediciones. Vamos a poner aquí hay que poner, antes de hacer las mediciones, entonces tienes que poner aquí hay que poner la thickness o el grosor del material. Para no hacer más largo el video, vamos a ignorar eso y vamos a medir. Por ejemplo, vamos a medir ahora un teflón aquí. Estamos viendo que el teflón tiene aquí, vamos a ver, signos que tiene vamos a ponerle la signos a Se mide con un vernier de este tipo para saber exactamente ponérselo ahí. Este es de 2.04 milímetros. Vamos a ponerlo aquí, 2.04 milímetros. 2.04 milímetros. Okay. Y ahí vemos, aquí estamos viendo el valor de 2.0028 unidades, y aquí en el imaginario es 2.223 microunidades. Prácticamente no es, este valor se ignora, y entonces el valor de permitividad relativa es de 2.0. Si miramos una tabla, el valor del teflón o PTFE pues es prácticamente de 2.0. Estamos encuadrados con lo que nos dice prácticamente este puro teflón, y nos mide eso. Si por ejemplo ponemos
vamos a ignorarla, vamos a poner un pedazo de madera aquí un poquito más grueso que lo que habíamos puesto antes, pero no importa, y aquí nos da menos 1.5004 unidades de permitividad relativa. Entonces, dependiendo de qué madera sea, madera de roble, madera de la densidad que tenga la madera, madera de haya o diferentes tipos de madera, te va a dar diferentes tipos de permitividad relativa. Ahora vamos a poner uno de vidrio. Vamos a poner uno de vidrio. Aquí están viendo el vidrio. Te mide 7.99, 7.98 unidades. Pero prácticamente, si comparamos con una tabla, vemos que el vidrio es aproximadamente de 5 a 10 unidades. Entonces está dentro del rango. Esto es lo que estamos viendo aquí. Si medías, por ejemplo, un pedazo de piel como esta, es un pedazo de piel que usan para las chaquetas, entonces medir ese pedazo, y ese tiene, aquí nos está dando 2.721 unidades, y vemos que a lo largo de la frecuencia de 1 MHz a 1.8 GHz nos está dando prácticamente el mismo valor. Podemos mover el marcador, pero ahí lo estamos viendo que es el mismo valor, no importa la frecuencia que sea. Aquí está a 244 MHz, tenemos 2.9, aquí se lo movemos más rápido, aquí a 777 MHz tenemos 2.75, y así prácticamente está relativamente igual. Entonces prácticamente eso es el video. Cualquier pregunta en la sección comentarios, y si se suscriben para que vean los próximos videos. Muchas gracias por su tiempo.